farmacéutica. La industria farmacéutica es hoy en día uno de los sectores empresariales más rentables e influyentes del mundo. Está constituida por numerosas organizaciones públicas y privadas, dedicadas al descubrimiento, desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos para la salud humana y animal. Su fundamento es la investigación y desarrollo de productos químicos medicinales para prevenir o tratar las diversas enfermedades y alteraciones. ¿Cuáles fueron los primeros medicamentos obtenidos químicamente? En 1828, no obstante, el químico alemán Friedrich Wöhler calentó un compuesto inorgánico, el cianato de aluminio, y consiguió producir urea, que anteriormente solo se había conseguido aislar a partir de la orina. La urea se produce cuando las proteínas son metabolizadas y se degradan elementos que tienen nitrógeno. Es el principal productor terminal del metabolismo de las proteínas en el humano y en los demás mamíferos. La penicilina fue uno de los primeros antibióticos que se inventaron y también uno de los que más se utilizaban en todo el mundo. Durante años, gracias a los descubrimientos de su creador Alexander Fleming, los antibióticos a base de penicilina han salvado la vida de millones de personas, razón por la cual esta invención constituye una de las más importantes de la historia. La química en los alimentos. Al hablar sobre la química en los alimentos, podemos iniciar principalmente con recordar que todo alimento es una mezcla de compuestos químicos, desde frutas y verduras hasta productos industrializados. Al hablar sobre alimentos naturales, podemos decir que gracias a la química, el terreno agrícola ahora es mucho más productivo, capaz de producir mayores cosechas, y estas no se pierden por culpa de las plagas. Si hablamos sobre alimentos manipulados por la industria, se añaden aditivos alimentarios, es decir, una sustancia que se añade a los alimentos sin el propósito de cambiar su valor nutritivo. Estos se clasifican en colorantes, endulcorantes, aromatizantes, conservantes, antioxidantes, estabilizantes, correctores de la acidez y por último, potenciadores del sabor. Para finalizar, debo incluir que si abusamos de estas sustancias químicas en los alimentos, esto puede llegar a ser perjudicial para la salud. Riesgos. Algunas de las posibles desventajas y riesgos de los alimentos orgánicos para la salud humana son alergias e hipersensibilidad, las sustancias nocivas utilizadas en los cultivos transgénicos, la posibilidad de transferencia de genes al organismo humano. Existe la posibilidad de que al introducirse un gen en una planta se pueda crear un nuevo alergeno, o sea, una sustancia que puede causar una reacción alérgica o de hipersensibilidad en personas susceptibles que han estado anteriormente en el contacto con el alergeno. Es necesario que se lleven a cabo pruebas exhaustivas en los alimentos que han sido modificados genéticamente, para así evitar la posibilidad de un daño a los consumidores que presentan reacciones a una causa de los alimentos transgénicos. Se puede observar una creciente preocupación sobre la introducción de genes extraños en las plantas de alimentos y como esto a su vez podría tener consecuencias inesperadas y negativas sobre la salud del ser humano. La química en la guerra. ¿Qué armas químicas fueron las primeras en desarrollarse? La primera fueron los gases venenosos, los cuales fueron creados en Alemania. En Alemania no se les permitieron ya que tenían daños muy severos. Los franceses fueron los primeros en emplear el gas, utilizando granadas rellenas de gases, el primero es gas lacrimógeno, que está compuesto de bromuro de silicio, el gas mostaza, que está compuesto de etileno y cloruro de azufre, y por último el fosgeno, que está compuesto del cloro. ¿Qué armas químicas existen actualmente? Existen diferentes tipos de armas, las cuales se clasifican según su acción, como las incapacitantes, las cuales no producen la muerte del afectado, únicamente incapacitando de forma temporal o permanente. Un buen ejemplo de esta arma es la pistola con balas de caucho. El caucho en estado natural es un hidrocarburo blanco o incoloro. Su compuesto es el isopreno. Otro tipo de armas son las letales, las cuales producen la muerte del afectado. La muerte puede ser rápida o prolongarse en una lenta agonía. Un buen ejemplo de esta arma puede ser la pistola de fuego, que está compuesta por balas de plomo.
La química y el calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? El término calentamiento global se refiere al aumento gradual de las temperaturas de la atmósfera y océanos de la Tierra que se ha detectado en la actualidad, además de su continuo aumento que se proyecta a futuro. La mayor parte de la comunidad científica asegura que hay más que un 90% de certeza que el aumento se debe al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, por las actividades humanas que incluyen deforestación y la quema de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón. Estas conclusiones son avaladas por las academias de ciencia de la mayoría de los países industrializados. Algunas de las muchas consecuencias ocasionadas por el calentamiento global son inundaciones urbanas. 13 de las 15 ciudades más grandes del mundo se encuentran en las planicies costeras. 2.000 islas podrían desaparecer. Por lo menos 2.000 pequeñas islas a través del archipiélago de Indonesia podrían desaparecer para el año 2030. Lagos que desaparecen. Una sorprendente cantidad de 125 lagos del Ártico han desaparecido como efecto directo e inesperado del calentamiento global. El gran deshielo. Un efecto muy poco conocido del calentamiento global es que se está derritiendo la capa del suelo permanentemente congelado bajo la superficie. Malaria. África. Un informe de la OMS en el año 2000 encontró que el calentamiento global ha causado que la malaria se propague de 13 distritos en el oeste de Kenia a 13. This DJ is so funky, man.